Trigo, cizaña. Trigo, cizaña. Y le repito esta imagen para que usted vea la gran similitud que hay entre ambas. Y lo cierto es que detrás de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús nos está dando una cátedra en el conocimiento y dominio de lo que significa realmente cultivar. La cizaña, a pesar de crecer entre el trigo, no logra producir el fruto y finalmente se separa, simbolizando las actitudes o intenciones que no resultan en beneficio o crecimiento genuino. La cizaña no se arranca antes de la cosecha para evitar dañar el trigo. Así, con el tiempo, se permite que ambos crezcan y solo en el momento de la cosecha se revela cuál es su verdadera naturaleza. La idea de que la cizaña no se convierte en trigo también refleja que, llegado a un punto, las decisiones y acciones tienen consecuencias que pueden ser muy graves. Al final, la cizaña débil y torcida no sirve y se lanza al fuego. El trigo, sin embargo, simboliza a aquellos que han sido fructíferos y que han crecido con un propósito, siendo útiles y valiosos. Ahora, escuche esto. El trigo y la cizaña es un importante mensaje de Jesús narrado en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, y que se explica un poquito más adelante en los versículos del 36 al 43. Y describe cómo en la representación del reino de Dios en la tierra, me refiero a los escogidos de Dios, pues hay trigo, lo cual representa a los verdaderos creyentes, pero también hay cizaña, personas que están dentro del trigo y aparentan ser creyentes, pero en realidad no lo son. La cizaña se asemeja al trigo en la apariencia, pero en realidad el trigo tiene un buen fruto, y de hecho Jesús explica que al final de los tiempos Dios va a separar a los verdaderos hijos del reino de los hijos del maligno, y para poder diferenciar al trigo de la cizaña, pues hay algunas señales y características que en ocasiones pues en realidad son pasadas por alto, pero que indican la presencia de la cizaña en la iglesia. Y déjenme explicarle algunas de ellas. En primer lugar está la apariencia externa de piedad sin transformación interna. La cizaña tiende a aparentar ser trigo, es decir, puede tener una apariencia externa de fe o religiosidad, pero su vida no muestra una transformación genuina, o sea, no hay una renovación de la mente ni un corazón transformado. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, como dice Mateo 7:16. Ahora, la cizaña puede participar en actividades de la iglesia, aparentar devoción o incluso tener ciertos conocimientos bíblicos, pero en su vida privada y en sus acciones no hay un cambio real. En segundo lugar está la falta de fruto espiritual genuino. Mientras que el trigo da fruto, la cizaña no produce el fruto del Espíritu con sus 9 virtudes que se mencionan en Gálatas 5, 22 al 23. Llámese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. La cizaña puede mostrar características opuestas, como es el caso de divisiones, pleitos, envidias, falta de amor y desinterés por el bien común. En tercer lugar está la división y los conflictos constantes. Es una realidad que la cizaña en la iglesia tiende a provocar conflictos, divisiones y desacuerdos, levantando falso testimonio contra otros, incluso mienten al ser confrontados, todo lo cual perjudica a la unidad de la iglesia, lo cual junto a la fe en Cristo son los pilares fundamentales del cuerpo de Jesucristo, llámese a la iglesia con Cristo a la cabeza. En 1 Corintios 3:3 Pablo advierte contra la carnalidad que lleva a envidias y hasta contiendas, y en Tito 3 del 10 al 11 se nos dice que debemos apartarnos de los que causan divisiones. Ahora, la cizaña busca imponer su voluntad, crea fricciones entre los miembros de la iglesia y puede oponerse al liderazgo, y la visión bíblica y espiritual de la congregación también no son para ellos algo realmente importantes. En cuarto lugar, pues tienen motivaciones egoístas o materialistas. La cizaña a menudo es movida por el egoísmo, el deseo de ser valorados por los demás, o incluso en ciertos casos son impulsados por algún tipo de interés material. En lugar de buscar la gloria de Dios y el bien de los demás, la cizaña puede estar interesada en obtener reconocimiento, ejerciendo influencia personal. Incluso, déjeme decirle, quiere adquirir cierta autoridad o poder, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3, 2 al 5, donde Pablo advierte que en los últimos tiempos habrá personas amadoras de sí mismas, avaras, vanagloriosas, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la verdad. En quinto lugar, tenemos el hecho de que cuando la cizaña ocupa lugares de autoridad o liderazgo, pueden en realidad promover enseñanzas erróneas o heréticas que vienen a confundir y a desviar a los creyentes dentro del cuerpo de Cristo. En 2 de Pedro 2 del 1 al 3, Pedro advierte sobre falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Incluso déjeme decirle que la cizaña puede tener una inclinación por distorsionar el evangelio o propagar doctrinas que se apartan de la verdad de la palabra de Dios, conduciendo a otros al error. Incluso cuando están en el contexto de la iglesia o congregacional, pues buscan temas que sencillamente no le dan la gloria a Dios o no se centran en Dios. En sexto lugar, pues está la resistencia a la corrección y la falta de arrepentimiento.
En realidad la cizaña suele resistirse a la corrección y carece de un corazón arrepentido. Cuando se le confronta en su comportamiento o actitudes, no muestra humildad ni disposición a cambiar, sino que se defiende, justifica, apelando a argumentos que buscan ocultar sus actos y verdadera intención del corazón. La Biblia enseña que los verdaderos creyentes aceptan la corrección y disciplina y buscan arrepentirse de sus errores, como dice Proverbios 12:1 o Hebreos 12:6, mientras que la cizaña puede mantenerse en su camino sin reconocer sus faltas. En séptimo lugar tenemos la actitud crítica y la falta de amor. Una característica muy común de la cizaña es su falta de amor genuino por los demás. Tiende a poner a los demás en tela de juicio, causando un ambiente de negatividad en la iglesia, incluso colocándose a sí mismos en el lugar de personas que pueden criticar a otros o que sencillamente son afectados por otros, pero no como parte del problema. La Biblia nos exhorta a amar a los hermanos, a ser pacientes y compasivos los unos con los otros, como dice Juan 13:35 o 1 Corintios 13:4-7. Pero la cizaña, mis amados, se caracteriza por la falta de estas cualidades. En octavo lugar está la inmovilidad espiritual. Ciertamente la cizaña suele no mostrar deseo de crecimiento espiritual y se muestran muy estancados. No hay hambre genuino por conocer más de Dios, por leer su palabra o por dar un servicio en la iglesia para Dios con un corazón genuino. Puede asistir a la congregación regularmente, incluso involucrarse en algún ministerio, pero sin un compromiso verdadero con Dios o con el desarrollo de una vida de oración y santidad. Y en noveno lugar, pues tenemos la influencia negativa en otros. Y mire, esto es realmente terrible, porque la cizaña en realidad busca influenciar negativamente a otros creyentes, sembrando dudas, criticando, calumniando y andando en chismes, llevándolos a apartarse de su fe. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte que las malas conversaciones, escuche esto, corrompen las buenas costumbres, y la cizaña puede llevar a otros a adoptar actitudes o creencias contrarias al evangelio. Y mire, la parábola del trigo y la cizaña nos recuerda que aún dentro de la iglesia hay quienes parecen trigo, pero Dios conoce realmente los corazones y habrá la separación en el momento apropiado. El papel del trigo es crecer firme y dar fruto. O sea, no entrar en este proceso de la cizaña, sino abstenerse del juicio, estar atentos a orar y procurar una vida de amor, sinceridad y verdad, reflejando el carácter de Cristo en sí mismos. Además, debemos recordar que todos estamos en un proceso de crecimiento y que Dios nos llama a actuar en amor, con gracia y discernimiento, en apoyo y exhortación, buscando la edificación de su iglesia. Sus escogidos, que como dice la palabra en Efesios 5:25-27, Jesucristo, nuestro Señor, entregó su vida por su iglesia, a fin de hacerla santa y limpia, lavándola mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Paz, gracia y misericordia sea con todos ustedes, mis amados. El Señor la bendiga.